Señoras y señores, buenos días, muy temprano, en la mañana, en este día viernes 26 de febrero de 2021, para realizar la siguiente entrevista con Marcelo Manosalvas, presidente del Frente Popular de Imbabura. Vamos a pedir, tenemos un inconveniente inicial con el tema de... ¿Me escucha, Marcelo? Ahí está bien, ya. Tenemos ahí listo. ¿Me escucha, Marcelo Manosalvas, en esta mañana? Se me fue el audio. Ya, vamos a tratar de restablecer el audio, pero vamos a reiniciar esta entrevista con Marcelo Manosalvas. Ojalá se conecte con los audífonos para poder realizar la entrevista. Hasta mientras, vamos a contarles lo que trae el periódico Expectativa en esta mañana del día viernes 26, que estamos en fin de semana, una semana que ha pasado muy rápida. El periódico Expectativa trae los siguientes titulares, dice, precisamente la entrevista de hoy con Marcelo Manosalvas, también Amnistía Internacional, autoridades deben rendir cuentas por la muerte de 79 personas. Cuba produce a escala industrial una vacuna para el COVID, contra el COVID, se llama Abdala, no hay que confundir con Abdalá, por favor. El ministro de Gobierno afirma que violencia en cárceles sería propiciada por bandas internacionales de Colombia y México. Ha dicho, 2 millones de vacunas del laboratorio Sinovac llegarán a Ecuador entre marzo y abril de este año. Marcelo, ahí me escucha. Ahí sí, algo sucedió Muy bien. con el audio. Eh, bueno, muy bien. Marcelo Manosalvas, presidente del Frente Popular de Imbabura, en esta mañana, muy temprano, viaja a Quito en pocos minutos más. ¿Cuál es el motivo de este viaje a Quito? ¿Tienen alguna una marcha? Cuéntanos, Marcelo, buenos días. Muy buenos días, un saludo especial a todas y todos quienes se conectan a través de este prestigioso medio de comunicación. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. En realidad, pues todos estamos viviendo un tiempo bastante difícil. Creo que hace 4 años que no vivíamos una situación similar, donde se produjo pues también un fraude electoral. Y hoy nuevamente se repite la historia, ¿no? Tomando en cuenta que esta vez es mucho más evidente y pues hay un sentimiento generalizado en la población de sinsabor, de decepción, digamos así, por cómo se están desarrollando las cosas. Y obviamente pues nosotros como organizaciones sociales y populares frente al proceso electoral habíamos levantado pues una propuesta alternativa a los 14 años de corrupción, del correísmo, y a la propuesta de la derecha, pues que es la banca, ¿no? Nosotros hemos levantado con fuerza la candidatura de Yacu Pérez a la presidencia nacional y obviamente pues Yacu construyendo un proyecto político enmarcado en lo que históricamente hemos venido luchando los trabajadores, las organizaciones sociales, los ecologistas, los grupos de mujeres organizadas, los artistas, muchos sectores que han venido pues luchando, ¿no? Las juventudes, recordemos el tema del libre acceso a la educación superior, el tema, ¿no es cierto?, de la no explotación minera en zonas, digamos, donde existen fuentes de agua, entre otros elementos importantes, ¿no?, que se la recuperación de derechos, echar abajo la más llamada ley humanitaria o la más llamada ley económica urgente, que ha sido un retroceso de más de 70 años a lo que son los derechos laborales. Obviamente estábamos en un escenario bastante importante en el que podíamos dar la vuelta a la página de esta, de pronto, década robada y también, pues, ¿no es cierto?, la corrupción que vivimos incluso en medio de la pandemia, demostrando, pues, que no han llegado al poder, sino más bien para beneficiar a sus familiares, a sus amigos y meternos las manos en los bolsillos a los trabajadores, a los honestos. Entonces era un escenario importante de inaugurar la honestidad, de reinaugurar la honestidad, de hacer o demostrar que un gobierno, ¿no es cierto?, que no roba puede hacer muchas más obras que un gobierno corrupto. Romper, ¿no es cierto?, ese mito de que robó pero hizo obras, ¿no? Más bien hubiéramos hecho el doble o el triple de obras, pues el dinero alcanza cuando no se roba, dice el presidente, ¿no?, de Nicaragua. Entonces es importante que este escenario que todavía no está resuelto,
que pues lamentablemente el CNE inauguró las matemáticas inexactas, ¿no? Porque del 5% nos presenta un resultado, en el 20% nos presenta otro resultado, en el 40% nos presenta el mismo resultado, llega al 99% y sigue manteniéndose la tendencia, y con faltando el 1% de escrutinio, por obra y gracia, ¿no es cierto?, cambian los resultados. El candidato que estaba cuarto sube a tercero, luego pasa a ser segundo, y obviamente pues el fraude se ha consumado. Nosotros vemos que este fraude es un contubernio entre el correato, ¿no es cierto?, y obviamente la derecha tradicional, ya que pues desde Bélgica, antes de que el mismo CNE se pronuncie, ya nos dieron los resultados hasta con décimas, y aquí Jaime Nebot también, ¿no es cierto?, desde su cuartel especial, también nos da, corrobora las mismas cifras. Entonces, en realidad, pues el fraude se consumó desde los grupos de poder en coordinación con el correísmo. ¿Serán temas de errores, de digitación, de falta de experiencia de los digitadores, de quienes estuvieron en las juntas como miembros de las juntas receptoras del voto? ¿O cree usted que fue un tema orquestado, planificado por parte de quienes usted ha señalado que han hecho fraude para perjudicar a Yacu Pérez? Pues sí, ¿no? En realidad quien se perjudica no es Yacu Pérez. Somos ese 70% de ecuatorianos, somos las grandes mayorías, somos los trabajadores, las organizaciones sociales, las juventudes, que votaron por una alternativa a la corrupción y votaron por una alternativa a las propuestas de derecha. En realidad, si analizamos el proceso eleccionario anterior de la consulta popular por el sí, el correísmo fue totalmente aplastado, ¿no? Sacó el 18% de la votación nacional y el 80% de la población votó a favor de una consulta popular, que era obvia, ¿no? Y pues ahora en este escenario no es que cambie esta realidad. El correísmo vuelve a sacar al 22%, quiere decir, ¿no es cierto?, que pues su propuesta demagógica de tratarnos como El 32% mendigos a los sacó, ¿no? trabajadores, el 22, porque pues luego del proceso fraudulento le suben al 32%. La Allá. cifra anterior era el 22, ¿no? Claro que termina con el 32, pero ya con el proceso fraudulento, ¿no? Entonces, en realidad no crece, ¿no? Y no hay, eso es bastante importante porque quiere decir que la demagogia, el hecho de tratarnos como mendigos, como decía, ¿no?, a los trabajadores, al ofrecernos $1,000, que no tiene ni siquiera sentido esa propuesta, en torno a que no pegó, no calaron estas propuestas demagógicas y la gente buscó una alternativa. Este 70% en su primera intención de ganar en primera vuelta, ¿no?, dividiendo el voto, porque incluso el hecho de que existan tantos candidatos a presidentes es una misma estrategia de los mismos grupos de poder en torno a dividir este descontento, este gran mayoritario descontento del 70%, dividirlo, pero no les dio resultado porque querían ganar con su voto duro del 20%, no lo hicieron. Entonces ahora el plan B, ¿no es cierto?, es justamente pasar a la segunda vuelta con pues el histórico contendor que ellos nos han impuesto, no nosotros, que es obviamente el candidato de la banca, que es muy fácil de derrotarlo, ¿no? Nosotros en unos estudios técnicos que hicimos, pues Yacu Pérez al pasar a la segunda vuelta iba a capitalizar todo este 70%, obviamente que busca una alternativa a la corrupción, y por lo menos le íbamos a dar, si no es 2, 3-1, pues al candidato del correísmo. Esto significaba que era el final de este proyecto político en el Ecuador. Entonces el correísmo pues se jugaba todas sus cartas, el todo por el todo. Y esto obviamente fue orquestado. No es un problema de digitación. En realidad nosotros creemos y hemos hecho un análisis profundo de que el fraude es electrónico. Recordemos que quien hizo el sistema de elecciones, el sistema electrónico me refiero, es obviamente el correísmo. Entonces ellos saben pues cómo manejarlo, saben cómo hackearlo, saben cómo hacer el fraude, dónde y cuándo. Incluso mal hecho, ¿no? Porque como yo digo, la estadística nunca se revierte, las matemáticas son exactas, entonces no puede ser posible que si se mantiene una tendencia, faltando el 1%, pues esta varía o cambia, ¿no? Entonces, Es pues decir, lamentablemente es un ¿consideran fraude ustedes que orquestado. por parte, no sé si de Diana Tamaín, de los consejeros del CNE, en principio hubo un error, ¿no? Porque recuerde usted que en la cadena del conteo rápido de votos organizado por el CNE, este conteo
Se señaló que iba a la segunda vuelta. En principio, Yacu Pérez, después sale en una entrevista, Enrique Pilla dice, ¿no?, que los datos recientes se actualizan y dice que pasa Guillermo Lazo. Entonces es una cadena de errores por parte del CNE que hace ilusionar y que hace confundir a la población. Luego hay un encuentro en con Yacu Pérez y Guillermo Lazo, ese acuerdo queda en nada. Entonces estamos a una incertidumbre, no sabemos quién mismo dice la verdad. Entonces, ustedes no tienen veedores en cada mesa para ir tomando fotos, apuntando, no sé, cómo se produce la votación en forma real, para que no haya lo que usted dice, el fraude. Sí, bueno, nosotros sí hemos definido o fuimos veedores en las diferentes mesas, en los diferentes recintos. Lastimosamente, como usted sabe, Jaime, esto no solamente es una lucha de ideas, sino también es una lucha de poderes. Y el poder económico que mantienen los partidos políticos como el correísmo o como los partidos de la banca o de la derecha, pues tienen un gran bagaje económico, ¿no? Siempre han hecho una pomposa campaña política a diferencia después de las propuestas que vienen desde la corriente de la izquierda, del pueblo, de los sectores populares y sociales. En realidad, pues mientras a ellos les pagan 20, $40 para ser veedores de las mesas, pues nosotros contamos con un gran ejército de voluntarios, de gente que pues está convencida del proyecto político que estamos construyendo. Entonces, sí, en realidad no pudimos estar en el 100% de las mesas, de las juntas receptoras, pero estuvimos una gran mayoría y obviamente tenemos las actas originales pues que salieron de los resultados y estas actas no coinciden con las que están subidas al sistema, en este caso pues del CNE, y hemos impugnado, se ha planteado ahí un proceso de reconteo de votos. Todos creo que vimos el diálogo que existió entre el candidato de la derecha, de la banca, y Yacu Pérez en función de abrir el 50% de 16 provincias de las urnas y el 100% de las urnas de Guayas, que es donde se efectúa el fraude mayoritariamente, porque en realidad el fraude está consumado a nivel nacional en todas las 24 provincias. Todos vimos que pues el candidato de la banca faltó a su palabra, se echó para atrás y pues el CNE con una votación bastante chistosa, si ustedes analizan la votación de los vocales del CNE para abrir las urnas, en realidad son 2 votos a favor y pues un voto ausente y un voto en contra. Entonces esto significa, ¿no es cierto?, que gana, en realidad gana la moción de abrir las urnas, ¿no? Pero es gracioso porque en el resultado de la votación dice, pues no se da paso. Entonces, claro, nosotros vemos que al inicio el CNE declara ganadora a Yacu Pérez con un porcentaje bastante mínimo, aunque es mucho más, ¿no? Mire, Jaime, la mejor forma de ver dónde se fragúa el fraude es la composición de la misma Asamblea Nacional. No puede ser posible, ¿no es cierto?, que Salvador Quispe, que es el candidato más votado de Pachacuti, tenga mucha más votación que Yacu Pérez, ¿no? No se puede Entonces, producir eso. no se Siempre puede tiene que producir tener esto candidato porque, presidencial más votos que el claro, asambleísta. el presidente es el que arrastra los votos del asambleísta. Miremos el No, ejemplo de no a la Imbabura, inversa. ¿no? Claro, miremos el ejemplo de Imbabura, cómo sale primero, ¿no es cierto?, el correísmo, luego la izquierda democrática, tercero, Yacu Pérez, y cuarto, pues, Guillermo Creo. Lazo. Entonces, la composición de los asambleístas es así. Y a pesar de no haber hecho una mayor campaña, muchos llegaron a ser asambleístas por el arrastre, digamos, de sus candidatos Hay presidenciales. que ser reales en Entonces, eso, la sí. mejor forma de ver dónde, ¿no es cierto?, está el fraude es en la composición de la asamblea. Y ahí también podríamos ver, ¿no es cierto?, cómo primeramente la fuerza política está en el Correato, posterior en Pachacuti, la izquierda democrática y obviamente Creo. Entonces, incluso nosotros creemos que pues Javier Herbas se encuentra tercero, ni siquiera se encuentra cuarto, ¿no? Porque pues Guillermo Lazo apenas termina ganando en una sola provincia y tiene un En voto dos. disperso, mientras Javier Herbas gana en muchas provincias y tiene pues la misma cantidad de asambleístas que el bloque de Pachacuti. Entonces, el fraude pues realmente no está consumado solamente a una persona, sino todo el proceso está fraudulento. Y con el antecedente que tenemos de las elecciones presidenciales anteriores, también pues sabemos el famoso apagón y cómo pues se le sube, ¿no? En el mismo sistema, por un abrir y cerrar de ojos, se le cambia la votación y pues tenemos el gobierno que tenemos. Entonces,
tenemos los argumentos suficientes como para, primero, para decir que vivimos un fraude totalmente histórico. Yo creo que es el fraude más grande que ha vivido la historia del Ecuador, y también una desconfianza en el sistema de elecciones. Yo creo que esto hace que el Ecuador entre a una nueva etapa, en donde ya pues no vamos a tener un gobierno legítimo de darse, ¿no es cierto?, de consumarse el fraude. Sería un gobierno ilegítimo, y obviamente pasaremos a una segunda vuelta totalmente cuestionada, porque es el CNE y los grupos de poder, las minorías, la corrupción, y quienes nos están imponiendo a un presidente, mientras que la voluntad de la gran mayoría de ese 70% de ecuatorianos que buscamos una alternativa, pues se llegó, ¿no es cierto?, a echar abajo. Entonces, estamos en un escenario bastante complejo, que todavía no sabemos el desenlace. Hemos convocado una gran marcha nacional que inició en Loja, y también pues nosotros nos sumamos desde acá, desde el norte del Ecuador, una marcha bastante grande, como dice, un torrente, ¿no es cierto?, que pues obviamente sigue exigiendo transparencia y que se abran las urnas, porque obviamente el fraude no está en las urnas, el fraude es electrónico, ¿no? Y pues en eso nos podemos dar cuenta. Ahora, el día de ayer, ¿no es cierto?, o el día de anteayer, mejor dicho, justamente como resultado de la marcha nacional, se presentaron por parte de Pachacuti 20,000 actas inconsistentes. Eso significa, ¿no es cierto?, que es más de la mitad de las actas a nivel nacional que están con algún problema, con alguna incongruencia y con alguna inconsistencia. Entonces, esto grafica, ¿no es cierto?, que pues el sistema es totalmente fraudulento. A pesar de eso, el día de ayer empezaron a verificar estas 20,000 actas sin la presencia de los veedores, en este caso pues de Pachacutic, y ya ha avanzado el 40% de verificación. Entonces violentan todos los procesos, ¿no? Pasamos de un lado a otro, se va quemando el tiempo, se ha pronunciado los resultados, entre comillas, oficiales, sin incluso subsanar, ¿no es cierto?, todas estas incongruencias. Y esto pues es lamentable, Jaime. En realidad se está jugando con el presente, ¿no es cierto?, de los 18 millones de ecuatorianos, de esas juventudes, de los niños. Se está jugando, ¿no es cierto?, con la voluntad de las grandes mayorías. Y por eso es que hemos convocado hoy nuevamente a una gran movilización nacional. Vamos a partir el día de hoy a las 7 de la mañana, o sea, ya mismo en unos 10 minutitos, Ya me del sí. Parque Germán Grijalva. Irá nuestra delegación de aquí del Cantón Ibarra, de las organizaciones sociales, del movimiento indígena, del Frente Unitario de Trabajadores, que nos movilizaremos a Quito a respaldar, obviamente, el hecho de que se abran las urnas y que sea un proceso realmente democrático. Como por ahí veía en las redes sociales, ¿no? Decían, bueno, si se abren las urnas, de pronto Arauz termina cuarto, ¿no? Y Claro. resulta que es posible, ¿no? Marcelo, tomando en cuenta que usted tiene que viajar a Quito, le vamos a hacer la última inquietud. Se señala políticamente por analistas que el voto a favor de Yacu Pérez en la primera vuelta, en caso de no llegar a la segunda, porque parece que ese es el hecho, se iría mayoritariamente ese voto a favor de Andrés Arauz y no precisamente a favor de Guillermo Lasso, con lo cual se concretaría el triunfo del candidato de UNES. ¿Esto podría ser una verdad o es una equivocación del análisis político, Marcelo? Bueno, dentro de los análisis que nosotros también hemos realizado de forma técnica, en realidad sí hay una tendencia importante a buscar una alternativa al correísmo. Yo creo que esa es la dinámica de hace 8 años, ¿no? Es decir, venimos buscando, la gente viene buscando una alternativa a la corrupción. Y también no nos convence pues la propuesta de la derecha. En el escenario Entonces, anterior pues se dio, ¿no es cierto?, el tema de entre el SIDA y el cáncer, ¿no? Entre Moreno y Lasso. el Y la mal menor, mayoría ¿no? de la población había apostado o dado el voto de confianza hacia Lasso, ¿no? E incluso se hizo una propuesta de campaña, porque obviamente todo es mejor a la corrupción. Eso es lo que planteábamos, ¿no? Y que incluso ingrese un gobierno nuevo, porque no todo lo que se mantiene en el poder, ¿no es cierto?, le hace bien al país. Siempre hay que buscar una alternativa. Y en esta ocasión no es el mismo escenario. Aquí vemos que el fraude está consumado por los dos candidatos. Es decir, ellos vienen cogobernando desde hace 14 años. Recordemos que quien tiene más ganancias de sus empresas en la banca, obviamente es Guillermo Lasso en el gobierno de Correa. Y siguen siendo los mismos ganadores, incluso en este gobierno de Moreno. Todos sabemos que cogobernaron igual. Entonces, en realidad los dos vienen en este sainete
el correísmo ha dejado de ser de izquierda. Al inicio tenía un discurso de izquierda, pero su práctica es totalmente de derecha. Ya con Moreno viraron totalmente a la derecha. Entonces, deja de ser un proyecto político que responda a los intereses de las organizaciones sociales o de las juventudes o de las grandes mayorías. Entonces, es por esto pues, que ahora se presenta una propuesta nítida, ¿no es cierto?, sin candidatos prestados, y pues llegó, ¿no?, a tener la gran mayoría de las voluntades. Entonces, en un escenario en el que pase el candidato de la corrupción y el candidato de la banca, pues en realidad yo creo que nuestro voto va a ser nulo, ¿no? En sí va a ser un voto bastante consciente de la dignidad, digamos así, por la dignidad y en contra de la corrupción y en contra del fraude. Y vamos a ver, ¿no? Porque el nulo también sigue siendo una propuesta de El rechazo nulo al suma sistema. a cuál candidato. A ninguno de los dos. El nulo sería un candidato propio. De hecho, el nulo sería nuestro candidato. Y eso significaría de ganar el nulo, pues un rechazo masivo, ¿no? Porque, pues, no es que el porcentaje que saca Guillermo Lasso en realidad le sirve para ganar. Guillermo Lasso no va a ganar las elecciones. Y No gana, ya. obviamente Andrés Arauz con el 22 o con el 32 que termina teniendo, ¿no es cierto? Ya luego del proceso fraudulento, pues tampoco representa las grandes mayorías. Entonces yo creo que lo más objetivo es rechazar este sistema electoral, rechazar estos dos candidatos que nos ha impuesto el CNE y los grupos de poder y obviamente solicitar pues que se genere un nuevo proceso de elecciones. De ganar el nulo, Claro, pero, querría, ¿no es cierto?, que desarrollarse un nuevo proceso electoral. claro, pero los votos no son endosables. Es decir, Marcelo, la gente vota en ese momento como piensa, no hay realmente, hay el voto oculto, el voto vergonzante, que no sabe por quién votó y termina votando por el que menos se imagina. Por lo tanto, pienso que quienes apoyaron a Yacu Pérez por el sector popular, por el estrato, por los sectores de media para abajo, irían a favor de la propuesta que usted dice, de la propuesta de UNES de Andrés Arauz. Difícilmente nuestro voto, digamos así, es un voto bastante consciente, ¿no? Es un voto Claro, que está cansado de la corrupción y que ya, tampoco ve en la derecha, ¿no?, como esa salida. Y yo dudo mucho, ¿no?, de que se pueda trasladar a la votación al candidato Arauz. Es bastante difícil, no creo que sea imposible, todo puede pasar en elecciones. Sin embargo, estamos en momentos bien raros, ¿no? O sea, bien nuevos, históricos, y además anotemos el ausentismo. El ausentismo electoral es bastante alto, es alto, entonces es sí. mucho mayor que el nulo y que el blanco. Entonces, si podemos hacer un análisis, podríamos ver que de pronto puede ser que el voto nulo llegue a ser el ganador en el proceso electoral. Todo puede Pero no es pasar, candidato, claro. todo depende Ujú. de la indignación de la gente. Por ejemplo, nosotros cuando hemos salido a las calles en estos días a gritar en contra del fraude electoral, hay un gran respaldo de la gente. O sea, yo primera vez en la historia que veo una cosa así, la gente desde sus autos da frases de aliento, de que no nos dejemos robar, pita, ¿no es cierto? Es decir, se suma al descontento por lo que está sucediendo en el país, por el gran robo, por el fraude electoral que nos están haciendo. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que es una posibilidad de que, pues, en realidad ninguno de los dos candidatos, que son candidatos impuestos por el CNE y los grupos de poder, puedan capitalizar este voto de rechazo que es del 70% de la población. Entonces, hay una posibilidad, dado este Ya, escenario, pero sin embargo nosotros debemos de agotar todas las instancias legales. Yacu Pérez ha dicho que pues no va a haber desmanes, que se prohíbe los infiltrados y de tales. Entonces es pues, un rechazo, digamos, pacífico y obviamente convocando a que el CNE sea transparente, que sea democrático, incluso por el propio bienestar del país. Imaginemos luego de todo lo que hemos vivido en la pandemia, la corrupción, el sobreprecio, los fugados, los presos, los engrilletados, ¿no?, que ahora hasta tenemos autoridades, prefectos y alcaldes con grilletes, todo el tema de la matanza en los centros penitenciarios. O sea, estamos viviendo una situación de caos, de crisis, no difícil. solo económica, sino también ética. Y obviamente este proceso electoral se suma a esta crisis generalizada que estamos viviendo en el país. Entonces, esta inestabilidad en el Ecuador puede generar un proceso en otras condiciones, ¿no? Y eso, pues, los únicos responsables seguirán siendo, pues, los grupos de poder y este CNE mañoso, que podríamos decir así, que no es primera vez presta para un fraude electoral y que obviamente, pues, responde directamente a los intereses de los grupos de poder.
Muy bien, Marcelo Manosalvas, gracias por la entrevista. Que tengan buen día viernes. Muchas gracias, Jaime, pues y con toda la energía, creyendo que pues todo va a ser mejor y obviamente para eso hay que luchar y tenemos que estar unidos juntos y obviamente combinándole o invitándole, digamos, hacia la población a estar pendiente y a sumarse, obviamente, al rechazo de que nos impongan candidatos o incluso autoridades que nosotros no las hemos elegido ya como voluntad popular mayoritaria. Un saludo a todos y un abrazo Tukushunkuwan, que significa con todas las fuerzas del corazón. Muy bien. Un buen día, Marcelo Manosalvas, presidente del Frente Popular de Imbabura, en esta entrevista muy temprano, en la mañana, porque tiene que viajar a Quito, a esta marcha por la democracia, el Frente Popular y quienes apoyan a Yacu Pérez. Bien, amigos, un buen día viernes, un buen fin de semana. Estaremos atentos a entrevistas la próxima semana. Que la pasen bien.